momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, mi Dios, quien es mi escudo y mi libertador. Gracias, Señor. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Bienvenidos a Juntos. Es una alegría para mi esposa Doris y su servidor compartir con ustedes cada uno de estos estudios. Por la gracia del Señor hemos llegado hasta acá y por la gracia del Señor continuamos. Solo quiero asegurarme que estamos saliendo. Sí, estamos. ¿Estamos saliendo? Sí. Ok. Es porque me dice aquí otra cosa, pero creo que se perdió la No, conexión. ahí estamos Ahí estamos también. Ahí estamos. Oh, mira. Bueno. Oh,
Sí, ahora sí. Bueno, si tenemos problemas con la conexión, nos volvemos a reconectar nuevamente. Ahí estamos. Ahí estamos. Sí, ahí estamos. Por alguna razón ahí estamos. Mira qué cosas. Y ahí está la hermana Carmen Elena. Sí. Por Bueno. favor, díganos si estamos al aire, por favor, porque estamos aquí. Entre lo que me dice mi equipo y lo que veo en el teléfono de la pastora, ahí estamos al aire, según veo. Muy bien, estamos en el libro de Santiago. La riqueza de este libro es ser uno de esos libros sapienciales del Nuevo Testamento. Se le compara mucho con Proverbios del Antiguo Testamento. Es una carta universal escrita para toda la iglesia, para todo el pueblo de Dios que está en la dispersión, dijo Santiago. Santiago, hermano del Señor, que se refiere a Jesucristo como su Señor y él como su siervo. Santiago llegó a ser patriarca de la iglesia en Jerusalén y era pues un judío practicante, en el sentido de que muchas celebraciones del pueblo judío eran parte de su cultura. Claro. Y las celebraron. Claro, aquellos cristianos judíos empezaron a verlo a través de los ojos de Jesucristo, a través del nuevo pacto. Y eso es muy importante en la vida de un estudiante bíblico, de un discípulo del Señor. Uno siempre debe ver el Antiguo Testamento a través del Nuevo Testamento. No al revés, porque si no, usted trasladaría todo lo que es la cultura y toda la ley ceremonial del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, algo que el apóstol Pablo pues confrontó de muchas maneras a los judíos. Pero aquí estamos con un judío hablándonos de la sabiduría cristiana, de la ética del reino. Santiago nos hace aterrizar y nos hace preguntarnos cómo vamos con nuestra vida cristiana. ¿Vamos todavía saliendo? ¿No? Sí, Muy sí, bien. ya la hermana Delmira nos confirmó, también nos confirmó nuestra hermana Patricia Rodríguez. Gracias, muchas gracias. Es que parte del equipo que usamos para la transmisión me dice que no, pero ahí estamos conectados por alguna razón. Así que vamos a dejar como estamos. Hoy vamos a ir al capítulo 2, pastor. Capítulo 2 de Santiago. Vamos a leer los versos 1 al 2. Al 4. Perdón, al 4. Sí. Es que estaba tratando de hilvanar que el viernes de la semana pasada concluimos la declaración que Santiago dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta, dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Lo que Santiago nos quiso decir con eso es que la verdadera religión no debe ser externa, son acciones que tenemos que realizar. Palabra religión, todavía hoy ni se ponen de acuerdo acerca del concepto propiamente de la religión. Y hay un concepto antiguo y hay un concepto moderno cuando se habla ya de religiones, que básicamente es la creencia de las personas y las religiones más grandes del mundo como el cristianismo. Pero Santiago dice, déjense de cosas, ¿verdad? El verdadero cristianismo no es de formas, no es de liturgia, no es para que me vean, no es un show. El verdadero cristianismo está allí, cuando nos movemos hacia aquellos que sufren, aquellos que están necesitados. Es ahí cuando manifestamos ese amor de Cristo. Pastor, y también que tal vez reafirmar una vez más, porque también estudiamos doctrina, ¿verdad? En estos estudios, y es que si bien es cierto, las obras no nos salvan, qué bueno que las podemos hacer porque ellas testifican de nuestra fe en Cristo, ¿verdad? Entonces Santiago nos hace que caminemos, ¿verdad? Porque yo puedo tener fe, pero ¿de qué me sirve si no puedo visitar a las viudas, no puedo extender mi mano a estos grupos tan vulnerables, los huérfanos, ¿verdad? Y a veces pensamos que esto solamente es para algún ministerio de la iglesia o para el ejercicio propio del oficio pastoral. No, pero Santiago le estaba diciendo a toda la iglesia. Mira que encontré algo y no me quiero quedar con esto porque quiero leerlo acerca de la religión propiamente y que sea riqueza para nuestros oyentes. Dice, religión, no existe una definición universalmente aceptada del término religión. Hasta el origen de la palabra latina religio es disputada. Cicerón la relaciona con religere, que con el significado de atención a las cosas de Dios. Lactancio y Agustín
la consideran derivado de religare, volver a unir, representando así a la religión como la base de la obligación. El término religión llegó al español por su uso en la Vulgata latina, que fue una traducción de San Jerónimo, conocida, en donde se utiliza religio para traducir la palabra griega treskeia. En estos pasajes se refiere a la devoción religiosa externa, mientras que una cuarta instancia se traduce como en Colosenses 2:18, cuando habla acerca de culto. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndote en lo que no has visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Pero bien, y en el uso contemporáneo, pues tiene el significado diferente, escuche usted, para el antropólogo, el sociólogo, el psicólogo, el marxista, el místico, el budista y aún para el judío o el cristiano. Para el humanista, la definición de religión se relaciona al desarrollo lógico de algunos aspectos de la cultura humana que llegan a ser objeto de investigación intensa y se reduce a Dios, a una idea que se incluye en el complejo total. Bueno, ahora vamos al capítulo 2. Esto es para que ustedes sepan. Riqueza literaria, ¿verdad? Que ustedes, nos ayuda a todos. Para esto es lo que queremos, es que ustedes sepan pues que no tratamos de hacer una investigación siempre previa para poder compartir realmente la riqueza. Vamos a ir a Santiago, y si antes era el asunto de la religión de las formas, aquí se va a meter con la iglesia, se va a meter. Es aguas más profundas, se va a meter, que, sí. Como diríamos, agarrémonos, ¿verdad? Porque esto está fuerte. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Le pedí a la pastora hacer una introducción a estos capítulos 2 y el capítulo 3. El Santiago cambia de la manera en que está escribiendo. En el capítulo 1 hasta encontramos algunos dichos enigmáticos, pero el capítulo 2 y el capítulo 3 es básicamente una estructura para un sermón, donde primero hay una amonestación, luego hay un montón de frases y palabras para acuñar esa exhortación, y por último termina como una conclusión. Algunos han dicho que podría haber sido algunos de los mensajes mismos de Jacobo, de Santiago, que les explicamos eso, ¿verdad? Sí. Santiago y Jacobo pues es lo mismo, solo que en el español le agregamos San y Jacob. Jacob es Jacob, es Atiago, eso es Jacob. Pero sí, una de esas cosas lo empezamos a ver aquí de manera diferente. Una amonestación de entrada, y luego fortalecer o acuñar para que eso te quede impregnado en tu mente, y al final una conclusión. Es que él en estos 4 versos del capítulo 2 nos presenta, nos da más bien las razones contra el favoritismo y la necesidad de las buenas obras, ¿verdad? Y de hecho no solamente encontramos eso, sino que tremendos principios de fe, porque lo primero es que la entrega es una parte esencial de la fe, ¿verdad? Uno no puede decir que es creyente simplemente con afirmar las doctrinas, aun aunque sean correctas, sí, o por manifestar estar de acuerdo con los hechos bíblicos, ¿verdad? Debemos de tener una entrega total, ¿verdad? En lo que Dios quiere que hagamos aquí en la tierra. Y cómo las buenas obras, realmente yo me uno a Santiago porque solamente es la evidencia natural de nuestra verdadera fe en Cristo, sí, ¿verdad? No nos tienen que como que forzar, ¿verdad? Como que estar como animando siempre, ¿verdad? Que hagamos las obras cuando eso solo es la evidencia, ¿verdad? Porque
cuando tenemos vidas transformadas, ¿verdad? Entendemos que la fe sin buenas obras no hace bien a nadie, es inútil. Eso es lo que está diciendo en pocas palabras. Sí, Santiago realmente hace eco a las palabras del Señor Jesucristo en este capítulo 2, cuando el Señor Jesucristo dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Hasta ahí podríamos quedarnos, porque muchas veces juzgamos y no queremos ser juzgados, porque con el juicio con que medís seréis juzgados, y con la medida con que medís os medirá. Siempre será mucho más fácil, obviamente, juzgar el pecado ajeno que el pecado nuestro. Y aquí hay un pecado de juicio, porque el asunto aquí, el problema no es el rico ni el pobre, el problema son los jueces, los que juzgan. Y algo importante que nosotros debemos de saber es que cuando la iglesia cristiana comienza, ellos se reunían en las sinagogas, donde iban, se reunían en las sinagogas, eran parte de ese culto de la sinagoga. Al principio la iglesia cristiana fue considerada como una parte, una secta de la religión judía, pero en el proceso encontramos nosotros que se fueron tomando distancia, y una de esas cosas precisamente era lo de la acepción de personas. Pero también quiero afirmar esto, en las sinagogas se prestaban para hacer la escuela, para enseñar a los niños desde los 5 años en adelante. Creo que se tomaba el libro de Levítico para que aprendieran a leer, no sé si lo leímos por ahí. Lo otro es que en las sinagogas también, si alguien tenía un problema con su vecino, con un compañero, con un amigo, entonces iban a la sinagoga, y normalmente un rabino o un grupo de ancianos, entonces tomaban aquella situación y la juzgaban. La iglesia cristiana fue caminando y fue trabajando en esa manera, de esa misma manera. Entonces comenzó con la sinagoga, pero en el proceso de la vida, estaba leyendo que en el año 85 después de Cristo, en el 85-88, la iglesia cristiana se separa, y parte realmente de esa separación del cristianismo con la religión judía propiamente era por la mesa de compañerismo. Es decir, un judío no podía comer con alguien que era gentil, y muchos cristianos judíos, incluso Pedro, con la gran hipocresía que se le manifestó, en algún momento se separaba de los hermanos gentiles para estar con los judíos, para que aquellos pues no lo quedaran viendo mal. Y Pablo viene y le dijo que eres un hipócrita, en Gálatas capítulo 2. Entonces allí empezó a haber esa distancia, y luego de la destrucción de Jerusalén en el año 70, el cristianismo pues tomó su propio curso, y pues tendríamos que estudiar la historia de la iglesia para con ello. Pero a donde queremos llegar aquí es que este capítulo 2 está hablando de acepción, y esto está hablando de juzgar. Y todos juzgamos, pastora. Hoy me juzgué cómo me miro en el espejo, cómo me queda algo, en mis pensamientos juzgué cómo hacemos las cosas, y a veces juzgamos a las personas también, ¿verdad? Entre nosotros, no están en el juicio presente, pero están en nuestro pensamiento, y lo juzgamos. El problema no es juzgar, el problema es cómo juzgar. Tal vez podemos ver el pasaje de Deuteronomio 17, pastor. Desde el verso 8 hasta cuál es? Hasta el 13. Esta era la forma en que se juzgaba. Perdón, pastora, sí, eso estaba ahí. Sí, dice, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y le preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que se te manifieste, según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan harás, y no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar ahí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel.
y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensoberbecerá. Qué larga esa palabra. En el Nuevo Testamento los romanos tenían el poder judicial. Solo los romanos tenían los tribunales. Entonces, ¿qué hacían los judíos? Los judíos asistían al templo. Y en el templo, los rabinos entonces desarrollaban o implementaban, aplicaban la justicia. Pero también la iglesia del Señor tomó este mismo patrón. Lo leemos en 1 Corintios 6, el 1 al 8. El apóstol Pablo habla claramente acerca de esto. Dice 1 Corintios 6: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre los hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitee en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto es que ya una falta en vosotros que tenéis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. El apóstol Pablo está destacando el formato que se usaba en la sinagoga y dice, si tú tienes un conflicto en las cosas de esta vida, ¿y cuáles son las cosas de esta vida? Que por ejemplo estás en el estacionamiento y de pronto un hermano pegó tu carro. ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Verdad? Bueno, nos vamos a arreglar aquí o vamos a ir a juicio. En aquellos años, pues si una gallina se metía al corral del otro, una oveja o algo, y entraba en conflicto. Lo cierto es que si cuando se trata de vivir en comunidad, las cosas de esta vida en algún momento vamos a tocar, en algún momento vamos a sentir o experimentar que alguien nos defrauda, y en la iglesia también alguien de pronto que pensábamos lo teníamos por muy piadoso, muy sabio, ¿verdad? Pero el asunto es que por lo menos en la iglesia del Señor debemos aprender a resolver los conflictos nosotros antes de llevarlos delante de un juez, porque en Corintios lo que estaba pasando es que por cualquier tontera, por cualquier cosa, ya iban delante del juez. Pero dice Santiago, y ahí es donde creo yo que la norma cristiana se eleva. Sí, porque Santiago dice, si en vuestra congregación entra. O sea que hay una variedad, una diversidad de personas que nos visitan en la iglesia. Y si queremos aterrizarlo en nuestro diario vivir, ¿verdad? Porque se da, con pena lo digo, se da. Muchas veces tratamos a una persona bien vestida o de aspecto imponente mejor de lo que tratamos a alguien que quizás da impresión de pobreza. Yo creo que por ahí podemos comenzar todos, y los pastores en primera fila, ¿verdad? Todos creo que hemos pecado en esto que realmente se trata de juzgar, y en el juzgar el gran pecado es hacer acepción de personas. Algunos son tan descarados con esto, queridos hermanos, que creo que no leen Santiago, no van a leer Santiago, porque incluso tienen hasta categorías dentro de sus congregaciones y han hecho una separación entre el clero y el pueblo, y entre el pueblo tienen una categoría, por ejemplo, les llaman los reyes de la casa, aquellos que tienen cierta capacidad de recursos y ocupan las primeras filas. Y es increíble porque sí, así lo hacen. Yo creo que el mayor pecado de ese movimiento apostólico profético es el orgullo, la soberbia, y solo el diablo se mueve en esas aguas siempre. Entonces, pero
no podemos estar viendo, ¿verdad?, ese pecado en otros sin revisar nosotros nuestra conducta, porque el juicio verdadero nace de un espíritu imparcial. El Señor Jesús es el juez de toda la tierra y Él está en los cielos y Él es el juez de toda la tierra, de todas las naciones. Y si cuando su ministerio terrenal Jesucristo fue imparcial, imagínense ahora que está en su gloria, ¿verdad? Porque lo dice claramente: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Es decir, la fe cristiana que tenemos, la fe que se sustenta en la persona de Cristo, debe caminar con la ética y el pensamiento de Cristo Jesús. No podemos hacer el cristianismo a nuestra manera, pues. Quizás la reflexión para este tiempo es: ¿cuántas veces nos hemos parcializado solamente con aquellos que tienen y despreciamos a los que no tienen? Y eso claramente tiene un nombre y es prejuicio. Sí. Y el prejuicio es pecaminoso, ¿verdad? Porque delante del Señor todos somos iguales. Y si se favorece a uno, ¿verdad?, dejamos al pobre como indefenso, ¿verdad? Y Santiago pues nos está exhortando fuertemente, porque incluso lo describe, ¿verdad? Entra con un anillo de oro, con ropa espléndida, ¿verdad? Y inmediatamente hay una reacción de: venga, siéntese aquí, ¿verdad? ¿Qué queremos lograr o qué queremos sacar, verdad? O sea, el asunto es hacer acepción de personas. Independientemente quien sea la persona, tiene un lugar en el cuerpo de Cristo, simplemente por ser de Cristo Jesús. Y lo aceptamos. Y creo que así debe ser nuestra oración hoy en día, hablando por muchos: Señor, perdónanos, porque hemos hecho acepción de personas. Cuando Santiago dice: vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. La iglesia ha pecado en esta amonestación fuerte y firme de Santiago. Y él dice: esto no está basado en lo que yo creo, esto está basado en lo que Jesucristo es, está basado en lo que Jesucristo nos enseñó. Piense en Santiago, quizás fue uno de los hermanos mayores después de Jesucristo, y lo vio, estuvo a la par de él, lo vio su comportamiento, lo vio crecer, de allí vio su ministerio. Al principio no creían, pero el testimonio de Jesús ha de haber impactado también la vida de sus medios hermanos, al punto entonces que Santiago traza la regla y dice claramente: seamos sin acepción de personas. Pastor, yo tengo este comentarista bíblico me parece que de manera acertada dice lo siguiente, hablando de la riqueza, porque la riqueza no es que es pecado, ¿verdad?, tener, No. Pero mire el equilibrio, dice: la riqueza puede indicar inteligencia, decisiones sabias y arduo trabajo, pero también pudiera indicar solo que una persona tuvo la buena fortuna de haber nacido en una familia acomodada. O también pudiera ser la riqueza señal de codicia, deshonestidad y egoísmo. Al honrar a alguien solo porque viste bien, convertimos su apariencia en algo más importante que su carácter. Ay, eso a mí me hizo pensar, ¿verdad? Algunas veces lo hacemos porque la pobreza nos hace sentir insatisfechos. También queremos ser ricos y esperamos usar a la persona rica como un medio para ese fin. Queremos que la persona rica asista a nuestra iglesia y nos ayude económicamente. Todos estos motivos son egoístas. Ninguno de ellos ve en el hombre rico o en la persona pobre a un ser humano necesitado de Cristo. Bueno, oramos. Señor, tomando las palabras del apóstol Pablo, yo el primero, ayúdanos, Señor. Si vamos a juzgar, primero que podamos juzgarnos a nosotros mismos, porque vamos a ser medidos si juzgamos. Señor, ayúdanos a no hacer acepción de personas, poder tratar con la deferencia, el respeto, la honra, el cariño que todo ser humano merece. Y dentro de nuestras congregaciones, Señor, queremos sobre todo lucir
lucir para Cristo nuestro corazón, que aprendamos a juzgar el carácter de la persona, no su vestimenta. Sí, sí. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Queremos ser parte de iglesias saludables, de iglesias lindas, Señor, donde todos podemos obtener un lugar para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Quiero aprovechar, pastor, para invitar a todas las hermanas que nos estamos preparando para nuestro último evento del año de Bellas por Siempre. Este sábado, 11 de diciembre, a las 10 en punto, estaremos transmitiendo en vivo por nuestras plataformas, tanto de Facebook como YouTube, y también un link por Zoom para todas aquellas personas que les pueda facilitar el conectarse a nuestra transmisión. Bueno, que el Señor les bendiga. Será un tiempo de bendición. Somos la casa del Padre. Una familia para ti. Amén.